En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista del abogado Guillermo Olivera Díaz, a quien mencionó que el día de hoy visitó por segunda vez a Pedro Castillo, pero esta vez con carácter de urgencia. Olivera Díaz mencionó que este 23 de junio podría ser un día histórico para el Perú. Pedro Castillo podría ser repuesto como presidente constitucional del Perú. Vamos a escuchar pasajes pues de esta entrevista que dio el día de hoy, donde habló de todo sobre el caso de Pedro Castillo, porque el 23 de junio se va a resolver el amparo presentado pues por la defensa de Pedro Castillo. De irme a verlo a don Pedro Castillo. Claro que ella el viernes pasado, en la primera visita, me dijo, así muy abiertamente, véngame a visitar siempre. Fue esa su petición. Por lo tanto, mire, estoy cumpliendo ese pedido, ¿no? Ahora, martes, lo he hecho por segunda vez, pero claro, no por saludarlo, sino por tener una reunión de trabajo. Él ha aceptado que sea su asesor, en lo que estoy de acuerdo, pero no soy su defensor. Eso es lo que quisiera que entiendan los cientos de miles que me ven y escuchan. Yo lo asesoro en algo concreto que se me le encargue, en algo puntual, en algo específico. Por ejemplo, en este momento yo tengo unas copias fotostáticas del expediente que está a cargo del abogado formal, del colega Walter Ayala. Y para poder opinar algo de esa tramitación, yo necesito el expediente. Sin expediente no puedo ni leer, ni estudiar, ni analizar, ni evaluar, ni parar mientes en nada. Así que, qué bien que el colega Walter Ayala ha tenido la molestia ayer de él mismo sacar las copias correspondientes del expediente. Los abogados decimos falso expediente, que no es nada falso, porque es real. Y delante de otro colega, conversando, sacaban las copias. Y en horas de la noche me las entregaron. Por lo tanto, antes de esa entrega de estas copias, yo no conocía ni el forro de este expediente, ni la página 1. Menos la 10 o la 100 o la 500, no conocía nada, era un ignorantito pues del caso. Así que, ¿cómo me desempeño como asesor si no he leído el expediente en donde se me presentan situaciones que me van a preguntar hasta en las entrevistas? Por eso es que, cuando ya me dejaron el expediente, comencé a hojearlo, solo a hojearlo, y encuentro una resolución de la Sala Constitucional a cargo del caso. Una resolución muy reciente del 22 de mayo. Y yo tengo que, como abogado de alguna experiencia, leer con mucha atención lo que han resuelto los jueces. Y aquí justamente andaba mi preocupación en que tenía que solo absolverla don Pedro Castillo. Lamentablemente él no es abogado, entonces él no me puede absolver lo técnico, pero sí lo que ustedes van a escuchar. En esta resolución se dice: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que lo tengo acá, y que es novísimo, fue expedido el 21 de julio del año 2021,
justo cuando terminaba el gobierno que le precedió a don Pedro Castillo. Yo no sé por qué lo dieron cuando faltaban 7 días para que asuma otro gobierno. Bueno, pero lo dieron y ese rige. Y ese rige porque es un decreto legislativo, perdón, una ley, la ley 31.307, que fue expedida por insistencia. Insistencia significa que no había sido promulgada por el Poder Ejecutivo, porque hubo observaciones. Regresó al Congreso, y el Congreso, por esa facultad constitucional de insistencia, promulgó este Código Procesal Constitucional con la ley mencionada. Y bueno, de conformidad con lo dispuesto por este artículo 5 del Código Procesal Constitucional, emplazar con la demanda de amparo, la de Pedro Castillo, autorizada por el colega Walter Ayala, al Procurador Público del Poder Judicial y al Procurador del Congreso, para que en el plazo de 10 días contesten la demanda de amparo. Y bueno, pues yo no había leído eso anoche. Cuando me entregan estas copias, este falso expediente, yo había propuesto que se convocara una conferencia de prensa con carácter de urgente, en lo que estaba de acuerdo el colega Walter Ayala y también el otro colega que me traía las copias, e incluso don Pedro Castillo, que se realizara una conferencia de prensa, pero no pues con una sola plataforma, no. Una conferencia de prensa es convocar a periodistas de la prensa nacional entera, quizá toda la mermelera esa, y la prensa internacional, porque algunas de esas escucha pues a los abogados y lo pasa al mundo. France Press, la BBC, llega a Inglaterra, pues a Francia y así. Pero ustedes acaban de escuchar por el plazo de 10 días, pero los colegas en Perú querían que se haga una conferencia de prensa luego que el Congreso conteste a la demanda, y para lo cual tiene un plazo de 10 días. Ahora que ya lo había leído anoche, plazo de 10 días, ¿y desde cuándo se cuenta? ¿Desde cuándo? ¿Desde la fecha de esta resolución? ¿Desde el 22 de mayo? No, desde que notificaron al Congreso para que conteste la demanda. Y si ustedes leen todas estas páginas, no encontrarán la fecha de la notificación hecha al Congreso, en tal forma que nos pueden hacer el avión, nos pueden hacer con maña lo que fuere, porque imagínense que hoy 6 se hace la notificación, 10 días para hablar de días naturales son el día 16, y con maña el Congreso puede escoger el último día para contestar la demanda contra Pedro Castillo, contra Walter Ayala, ¿no? Porque Walter Ayala es el que redactaba la demanda. Y si le notifican al Congreso el 10 de junio, más 10 días sería el 20, y la audiencia final es el 23. Ya no tendríamos oportunidad, uno, ni de estudiar esa contestación de la demanda hecha por el Congreso, 2, menos convocar a una conferencia de prensa que tenga alguna eficacia, ¿no? De allí que me fui a don Pedro urgente. Don Pedro, no podemos esperar a hacer una conferencia de prensa después de la contestación de la demanda que haga el Congreso. No, tenemos que hacer una conferencia de prensa con carácter de urgente y en forma inmediata. Pero no ha contestado el Congreso, no importa. Hay otros temas, inclusive para decirle al Congreso, díganme cuándo les notificaron, para saber cuándo se le vencen sus 10 días. Y de repente por esta conferencia de prensa el Congreso se apresura y contesta ya de la demanda. Además, le dije a don Pedro, yo me puedo ir
al Poder Judicial a leer el expediente original, no las copias que me ha enviado Walter Ayala, no, el expediente original. Porque supóngase que este expediente que me ha enviado Walter tiene 500 páginas, pero después de las 500 páginas, el Congreso puede haber presentado la concesión de la demanda 200 más, y no la tengo acá. Yéndome al Poder Judicial, puedo darme cuenta que ya la contestación de la demanda obra en autos. Pero desventurosamente Guillermo Olivera Díaz, en calidad de asesor, no puede irse al Poder Judicial a pedir el expediente de Pedro Castillo Terrones, porque yo no soy nada de él. Solo tiene derecho a pedir el expediente el abogado designado en autos. Y solo me puede designar en autos don Pedro Castillo Terrones. Quizá también Walter Ayala me podrá designar, pero yo no sé la extensión de la designación que me conceda Walter Ayala. Yo no lo sé, yo no soy pues adivino, ni brujo, ni prestidigitador para saber cuáles son los modos de proceder de un colega que en este caso está teniendo un asesor y que él es el defensor, él es el actor, él es el demandante, y yo no, si creo pues un añadido, ¿no? Por eso mi urgencia, no puedo irme a ver el expediente original. Para eso tengo que ser acreditado en autos, y eso solo lo puede decidir Pedro Castillo con Walter Ayala, por lo que tengo el encargo para que el doctor Walter Ayala vaya mañana a Barbadillo y tomen decisiones muy precisas sobre qué extensión quieren darle a mi asesoría. Esa es la urgencia. 10 días que no sé ni desde cuándo se cuentan, porque no aparece en estas copias el día de la notificación, pero en el expediente real sí puede ya obrar el cargo de la notificación. Suponga que le hicieron el 2 de junio, los 10 días vencen el 12, ¿no? Y otro tema que me preocupaba, por lo que iba a visitar a don Pedro, es esta otra parte de la resolución que acabo de leer en cierta parte. Dice así: señalar audiencia única para el día 23 de junio del año 2023 a las 8:45 de la mañana. Audiencia única. Final. Porque en esa audiencia única el juez puede dictar sentencia, la ley le permite, y puede dictar sentencia diciendo fundada la vacancia. Por lo tanto, Pedro Castillo es presidente constitucional de la República, para que Irina Boluarte tiene que tomar las de Villadiego, dejar el sillón presidencial, por el mandato de un juez. Pero piensa en lo contrario, que dice infundada la demanda, por lo tanto válida la vacancia. Miren, es un tema muy serio esta audiencia única del 23 de junio a las 8:45 de la mañana. Sería una fecha histórica que entre un presidente defenestrado y salga otra en funciones, con todas las ilusiones del mundo, ¿no? Quizá un caso inédito en la historia de la República Peruana, ¿no? Entra uno por orden de un juez y sale otra por esa misma orden del juez, sin mencionar su nombre, de carambola llámele, ¿no? Pero ahí viene el problema. Aquí dice que a las 8:45 de la mañana ingreso a la plataforma virtual, lo que significa que ya la justicia peruana ha convocado audiencia virtual para este 23 de junio. De ahí que me iba a decirle a don Pedro, audiencia virtual, no. Esa es la corruptela de la virtualidad, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico nacional, los juicios deben ser públicos con mayúsculas, con acceso libre a cualquier tipo de público. Pero virtual, Guillermo Olivera Díaz no podría entrar a esa audiencia virtual si es que yo no tengo el link.
el Google Meet y el COM, BFK y Perico de los Palotes. ¿Cómo va a encontrar este link para, como público, estar pues fiscalizando una audiencia que debe ser pública? De allí que debe esta justicia peruana reconsiderar esta resolución. No debe más realizarse audiencias virtuales, sino audiencias presenciales o públicas. Pero como ya está resuelto en este sentido, le digo, don Pedro, esto ya está resuelto así. Si usted se queda calladito, sigue así, por lo tanto es virtual. Pero si queremos cambiar esto, tiene que haber un pedido expreso, fundamentado ante esta sala que ha resuelto de este modo, para que reconsideren esa decisión y ordenen en lugar de lo virtual lo presencial. Y es posible que ellos no den su brazo a torcer, ¿no? Se empecinen en lo virtual, pero pidiéndolo y con razones, siquiera tenemos la oportunidad en una conferencia de prensa hacerlo conocer al Perú y al mundo que aquí sigue la corruptela de lo virtual, no obstante ya no estamos en pandemia. Y los fiscales y los jueces peruanos ganan su sueldo completo, pero realizan la audiencia virtual a veces desde su dormitorio, ¿no? Y esos que son congresistas realizan la votación virtual desde la playa. Ya ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Esto es suficiente con lo que ya sucedió post pandemia. Además de ese pedido a esta sala que ha señalado esta audiencia virtual, se debe hacer por escrito y en forma fundamentada una petición al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es un órgano colegiado que preside el presidente de la Corte Suprema, y que de allí pase desde allí comienza la corruptela de lo virtual. Aprovechando el caso de don Pedro Castillo, deberíamos exigir a este Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ponga coto, punto final, a las audiencias virtuales. Se debe regresar a lo presencial, como viene sucediendo en cantidades de casos en el Perú mismo. Ya los colegas que defienden a Pedro Castillo han dicho hasta la saciedad, pero ¿y cómo la audiencia tal fue en el penal de Ancón, de Piedras Gordas, y se fue toda la comisión de fiscalización con este señor Ventura, acólito de Keiko, con la prensa? ¿Y por qué se hizo audiencia presencial allá en el penal de Piedras Gordas con ese señor y no con el presidente Castillo, no? Además, recuerden que ahorita en Barbadillo se encuentran presos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, y todas las audiencias, más de 100 en el caso de don Alberto Fujimori, fueron presenciales. Claro que ahí no había pandemia, ahí no había virtualidad, pero como ven, un presidente constitucional de la República que ha delinquido, hasta con fines de ejemplaridad, debe sentarse en el banquillo de los acusados en forma pública, como se lo hizo a Alberto Fujimori. No se lo iba a hacer, porque el Poder Judicial está acostumbrado a la triquiñuela. Les relato cuál iba a ser. Se proyectó una ley en donde le permitían que el acusado, en este caso por crímenes de lesa humanidad y que le pedían 25 años de pena, no esté presente en su juicio oral, es decir, no asista a una audiencia pública, que la publicidad se concrete a la televisión, que puede estar presente a todos los periodistas, pero que el acusado puede estar arrellanado en su sofá, en su casa, viendo su audiencia, para que no se le hinchen los pies seguramente a don Alberto Fujimori, ¿no? Y se proyectó una ley, ojo, una ley, se proyectó, y era el mandato de Alan García Pérez, estamos hablando del año 2006,
¿Y quién creen que hizo ese proyecto de ley para que el acusado no esté presente en la audiencia? Les voy a decir el nombre. Lo hizo César San Martín Castro, el presidente de la Sala Penal Permanente, que ha dictado prisión preventiva de 18, prisión preventiva de 36 y detención preliminar primero de 7 días y de 9 días contra Pedro Castillo Terrones. El mismo magistrado que hizo el proyecto de ley para que don Alberto Fujimori, pobrecito, no se le hinchen las piernas y asista a su juicio oral desde su casa viendo por televisión. Pero Guillermo Olivera Díaz medio les aguó la fiesta porque le llegó, pues, hay muchos tucuirico y muy interesantes en este palenque de la praxis judicial. Me hicieron llegar el proyecto de ley. Lo leí y dije, ¿quién lo ha hecho esto? Lo indagué y llegué al nombre de César San Martín Castro. Hasta me informé que él, en su calidad de presidente de la sala que iba a llevar el juicio oral contra Fujimori, asistió al Consejo de Ministros para exponer las bondades de ese proyecto en favor del acusado que él iba a juzgar. Y le aguamos la fiesta. Escribí por doquier, hasta conferencié por doquier, y el Congreso del año 2007, en donde estaba de presidente un cabezón, Luis González Posada, mi condiscípulo, como es mi condiscípulo Aníbal Torres Vázquez, ¿no?, tuvo que archivar esas ansias de verlo favorecido a don Alberto Fujimori sin asistencia presencial a su juicio oral, a su audiencia. Aquí queremos lo contrario. Queremos no esconder a don Pedro, queremos que don Pedro tenga audiencia presencial y no la corruptela del clic, del micrófono, de la camarita, que está sujeto a que el presidente de la sala haga un clic con su dedo. No hay micrófono para el acusado y por lo tanto él se queda con su discurso en cero y con su mímica y nada más. En cambio, con la audiencia presencial, don Pedro Castillo Terrones tendrá la oportunidad material, física, de explicar al Perú y al mundo los descargos que corresponden que él haga respecto de las acusaciones que pesan sobre él. Y en este caso, tratándose de la demanda de amparo, cuya audiencia presencial estamos ya solicitando, es don Pedro Castillo Terrones el que puede explicar mejor que cualquier abogado todo lo que él vivió desde la lectura del mensaje a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del 2022 hasta la 1:42 de la tarde de ese mismo día en que fue apresado. ¿Por quién y cómo y por cuántos y dónde? ¿Y dónde? Recuerden que se lo apresa en flagrancia, entre comillas, en flagrancia. Pero lo que yo he visto en la televisión, que lo apresaron en la calle, en la avenida Wilson, en su esquina con la avenida España. Y en la calle no ha habido ninguna flagrancia, ni siquiera para intuirla, ni siquiera por sesgo, no. Eso es lo que podrá explicar, porque allí es que en ese interregno entre las 11:40 y la 1:42 se estaba llevando a cabo la sesión del Congreso, en donde se concluye con su vacancia que se concluyó a la 1:59 de la tarde de ese mismo día, cuando ya estaba detenido don Pedro, y desde ese momento que estaba detenido nunca ha sido citado para nada respecto de la vacancia. Nunca ha sido citado para presencialmente asistir a defenderse. Y no solo no fue notificado él, en su calidad en este caso de bajado o de sujeto pasivo de la vacancia, tampoco fue citado ninguno de sus asesores que sí tenía designados en los expedientes diversos del Congreso. Él es el que podrá explicar mejor que los abogados realmente cuál fue el tema de sus abogados que no fueron citados, en el caso de él, en fin, y otros pormenores. Por eso es
importantísimo, trascendente, de suma, superlativa importancia para el país, que el presidente de la República explique con pormenores todo lo que se vivió desde el momento del mensaje, la detención y la inflicción de la vacancia a la 1:42 a la 1:59 de la tarde, que fue el voto 101, y luego lo que él sabrá, habrá escuchado, habrá visto en la televisión, que juramentó el cargo a las 3:53 de la tarde Dina Boluarte Segarra, y que la resolución que lo vaca apareció en el peruano ese mismo día a las 3:57 de la tarde. Por lo tanto, Dina Boluarte ya había juramentado 4 minutos antes, en tal forma que el Perú tuvo en 4 minutos 2 presidentes, uno juramentado, usurpadora en este caso, el otro formalmente aún no vacado porque no se había publicado aún la resolución, a pesar que se dice que la resolución pues solo rige a partir del día siguiente. Acá no, pues se avanzaron. Además, lo que se sabe, antes de que juramenten a Dina Boluarte, la Fuerza Armada ya había sido convocada por teléfono, lo que es suficiente, y estuvieron cientos de militares y policías rodeando el Palacio de Gobierno, impidiendo que el público pueda asaltar el Congreso. Eso es más bien alzamiento en armas, Wilmer Domínguez, ¿no? Por eso es la importancia de la audiencia virtual. Así que yo me he ido esta mañana a hablar con don Pedro, y ojalá él mañana decida con don Walter Ayala sobre realmente cuál es la extensión de mi asesoría. Porque si yo no puedo acceder al expediente original, amigo Wilmer Domínguez, yo tendría que decirle a don Pedro Castillo, goodbye, hasta luego, hasta la vista, porque yo no puedo asesorar si no he llegado al expediente original, no a las copias, al expediente original. ¿Cómo yo sé que 500 hojas son suficientes y si hay 5,000? Solo viéndolas puedo yo hacer el escrito correspondiente con Walter, etcétera, hacer la conferencia de prensa con Walter o con Eduardo Pachas y con Benji Espinosa y de repente si quieren que venga también Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Como él es leal hasta la muerte, que venga también. Encantado, Wilmer, de absolver alguna interrogante suya. Al contrario, deseo la palabra del hermano Pavel, de H. Huasi y Timoteo Cutipa. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, traslade de don Guillermo, adelante.